muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Eso es Makini para Colorvisión y TV Quisqueya en los Estados Unidos. El país está en política. Desde aquí hasta mayo estamos en política, no hay de otra. Entonces, ante tal escenario, hay que ir donde los que saben, donde están los saberes, la experiencia, el conocimiento, la academia. Entonces, por eso está con nosotros una vez más la doctora Rosario Espinal. Bienvenida, Rosario, un placer. Buenas noches. Teníamos demasiado tiempo que no nos veíamos. Así es. Pero siempre te sigo como debe ser y te leo, que es lo más importante. Eso es lo más importante, claro está. Gracias. Mira, Rosario, ¿se te dio? No creo que nadie hable de segunda vuelta en este escenario. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Donde uno ya, muy bien, profesora, no hay segunda vuelta. ¿Cómo y por qué se impone siempre esto de no segunda vuelta en el país? No digas eso. Salvo el 96. Porque tú puedes entrar en problemas si tú dices que no hay segunda vuelta, porque hay creyentes, hay muchos creyentes de la segunda vuelta. Bueno, pues eso existe en la religión, ¿no? Para el fanatismo religioso. Mira, la segunda vuelta está en la Constitución. ¿Está ahí? Si nadie obtiene el 50+1 de los votos, se va a segunda vuelta. Exacto. Y la segunda vuelta es lo que yo llamo un remiendo al sistema electoral en un sistema político presidencial. ¿Por qué? Porque en las elecciones concurren 2 o más candidatos presidenciales. Si hay más de 2 y hay, por ejemplo, 3 o 4 que obtienen un cierto nivel de apoyo, pudiera ocurrir como ocurría aquí en la época de los 10 años, no de los 12, sino de los 10 años de Balaguer, que Balaguer ganaba con menos del 50%, pero era mayoría simple. Por esa experiencia, en el 94, en el cambio de la Constitución del 94, se introduce la segunda vuelta al 50+1. Hay países donde la segunda vuelta se hace al 45, si nadie obtiene el 45 y hay una diferencia de más de 10 puntos, por ejemplo, entre el primero y el segundo. Bueno, aquí es 50+1. En el 1996, que es cuando se estrena la segunda vuelta, se dio la segunda vuelta, ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Porque en la década de 1990 hubo lo que yo llamo un tripartidismo efímero. Efímero porque no se mantuvo en el tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué sucedió eso? Porque Balaguer, que tenía una base electoral, ya venía envejeciendo, en decadencia, había gobernado muchos años, manipulaba elecciones y perdía apoyo, pero mantenía un apoyo propio. El PRD, cuando sale del poder en el 86, con la crisis económica, división interna, bueno, sale mal, pero mantenía una base electoral, aunque más baja. Balaguer más baja, la mantenía, pero más baja. PRD la mantenía, pero más baja. Ahí se cuela el PLD. Ahí comienza a subir el PLD. Y comienza a crecer con esos votos que abandonaban el PRD o abandonaban el reformismo. Aquello del BIS y el partido de Magluta. Fueron divisiones del Esa PRD. Esa división fue terrible. Claro. Que fue cuando emerge el PLD en el 90. Exacto. Que ya en el 90 queda en segundo lugar. Bueno, que se cuestionaron las elecciones porque el PLD quedó muy cerquita de Balaguer, pero bueno, Balaguer se queda en el poder, ¿verdad? Pero el PLD fue el segundo en el 90. Entonces ahí se crea en la década del 90 un tripartidismo efímero. Eso hace que en el 96 haya doble vuelta, por esa razón. En el 2000 casi hubo doble vuelta, pero no. ¿Por qué? Porque el PRD, al morir Peña Gómez en el 98, días antes de las municipales legislativas, de aquellas elecciones del 98, el PRD arrasó en el 98 porque a Peña Gómez le habían truncado llegar al poder en el 96. Fue casi un homenaje. Exacto. Entonces, el PRD gana las municipales legislativas del 98 y en el 2000 ya con Hipólito de candidato presidencial, Hipólito sacó 49.8, algo así, ¿verdad? Cerquita del 50+1. Y Balaguer ahí dijo que no iba a segunda vuelta, porque ya el objetivo de Balaguer era
cerrarle el paso a Peña Gómez por ser negro y de origen haitiano, pero ya a él no le importaba que Hipólito fuera presidente. Y Balaguer se muere 2 años después. Entonces Balaguer recogió lo que yo digo es el último voto duro de Balaguer, 25%. O sea, un 25% del electorado votó por Balaguer en el año 2000. Casi muerto, con 90 años. El PLD cogió su 25, más o menos, y el PRD su casi 50, ¿verdad? Pero no hubo doble vuelta. Aunque técnicamente no llegó al 50+1, pero casi llegó. Entonces, después de el gobierno de Hipólito, viene el 2004, viene la crisis económica del 2003-2004. El PRD sale debilitado y aquí se instaura el periodo del PLD de partido dominante. Se pierde la competitividad electoral porque después de muerto Balaguer en el 2002, el reformismo comienza a dividirse. O sea, varias veces se dividió. O sea, pasó 20 años dividiéndose. Hasta en el 2020 se dividieron. O sea, en cada coyuntura electoral, el Partido Reformista se dividía. Unos se iban con uno, otros se iban con otro, otros se quedaban supuestamente en la franquicia independiente, etcétera, dependiendo la elección. Entonces, como el Partido Reformista iba disolviéndose electoralmente hablando, sacó 1.80 de los votos en el 2020, o sea, un partido ya colapsado electoralmente. El PLD absorbió toda esa masa votante y creció electoralmente. Luego, el PRD entra en sus contradicciones internas, sobrevive, pero entra en sus contradicciones internas hasta que se divide. Más la gente recordaba la crisis económica 2003-2004. Pero el PRD se divide en el 2013 y el PLD las tenía en bandeja de plata, unificado, la oposición dividiéndose, reformismo y PRD, estabilidad económica, y gobernó 16 años consecutivos en un modelo de partido dominante. Y fue mucho lo que hubo que hacer entre enero del 2017 al 2020 para que el PLD saliera del poder. O sea, fue un periodo prácticamente, o sea, Danilo Medina gana con 61.4, algo así, las elecciones del 2016. Y en enero del 2017 sale Marcha Verde. Entonces, todo ese proceso de ese segundo periodo de Danilo era un gobierno elegido con un alto porcentaje de los votos, pero una oposición creciendo cada vez más en torno al tema de la corrupción. Entonces, termina ese periodo en el 2020 de partido dominante PLD y entra el PRM. Ok, pero todo parece indicar que vamos a escenarios parecidos. Todo el mundo recuerda cuando en el 2006 se tiñó el país político de morado. Después del triunfo del 2004, lo del 2006 fue del claro, caray, porque estaba solo. Y ya a partir de ahí, como acaba de decir, se da esto. Pero ahora todo parece indicar que vamos a esa etapa, porque esto fue un ciclón batatero, que necesito que me des tu lectura de esas municipales. Pero ahora, 2 PLD divididos a primera vuelta. Ese es el problema. Esa es la ventaja que tiene el PRM, que el PLD se dividió en octubre del 2019. ¿Y se va a dar, tú crees que se va a dar el mismo escenario de dominio de un partido a partir de ahora? Es que ahí está el punto. Es posible que te tengo que explicar un poquito del sistema partidario, porque el sistema partidario perdió su competitividad a partir del 2004. O sea, por eso se hace partido dominante el PLD, porque no había una fuerza opositora lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Entonces, está como partido dominante. Ahora, como el PLDismo está dividido, el PRM se perfila. Solo puedo decir que se perfila porque hay que dejar que pase el tiempo. Yo no puedo de antemano decirlo. Pero podría ser que el sistema partidario dominicano opere con las mismas características que operó durante los 16 años del PLD, de gobierno del PLD. Porque si el PLDismo continúa dividido
Y ya no estoy hablando de estas elecciones, porque ya ellos inscribieron sus candidaturas y van divididos, aunque hayan hecho alianzas a nivel senatorial, pero van con boletas separadas a nivel de diputaciones y presidencial. Incluso van en algunas senadurías también separados. Entonces, es posible que el sistema partidario dominicano siga operando con el modelo de partido dominante. O sea, que ahora en vez de ser el PLD, es el PRM, pero que el sistema de partidos no vuelva a su competitividad electoral. Porque para tú tener la competitividad electoral, tú necesitas que haya, si es en un esquema bipartidista, que hayan dos fuerzas políticas que compitan realmente. Que una saca 52, la otra 48, que una saca 53, la otra 47, que el que pierda está como cerca de lograr una victoria en una próxima contienda electoral. Si no es así, entonces el partido que lleva la ventaja tiende a ganar, a menos que entre en dificultades, porque ningún partido va a gobernar para siempre. Okay. ¿Y a dónde tú crees que conduce este, que yo he llamado el pacto de los rencores, como aquel libro de Viriato Ascensión? Este pacto de los rencores, donde es una unidad sin unidad, una unidad entre el odio, el resquemor, estamos unidos aquí, pero abajo tenemos que pelear por lo que tú siempre has dicho, que es el perder, o sea, es la suma cero, fue que dijiste la penúltima vez que estuviste aquí, me hablaste de eso. ¿Cómo tú vislumbras entonces esos dos PLD separados con lo que todo parece indicar? Hay que esperar a mayo, pero todo parece indicar que lo del tsunami podría repetirse. Bueno, porque en este proceso, tanto en las municipales como en las legislativas presidenciales de mayo, hay dos elecciones. Y no me refiero a las fechas, ni a los niveles de elección. Hay dos elecciones. Está la del PRM versus la oposición. Esa es una. Sí. Donde el PRM lleva la ventaja porque está unido, está en el poder y la oposición está dividida. Y aquí no hay una crisis económica. El único problema que enfrenta el PRM es la inflación acumulada. Eso es cierto, hay una inflación acumulada, pero ellos podrían sortearla por los otros factores, porque están unidos, porque están en el poder, porque la oposición está dividida. Y porque son 2 meses y pico también. Bueno, pero la inflación acumulada viene de antes. No, me refiero para resistir el golpeo. Bueno, después de las municipales no es tanto tiempo. O sea, ya se probaron, digamos, en las municipales. Ese es su hándicap, ellos lo saben. Pero exactamente, pero ese es su problema, digamos, es la inflación acumulada. Pero la inflación acumulada no ha sido suficiente como para motivar suficientes votantes a optar por una alternativa diferente. ¿Y cuál es la razón? La razón es que si bien hay una elección o unas elecciones entre el PRM gobierno y la oposición PLDista dividida, la otra elección que hay es entre esas dos fuerzas del PLDismo, porque ellas están en disputa. La alianza es, como te digo, es producto de que hay presión de los mismos candidatos, porque ellos saben, si tú eres candidato a regidor, a alcalde, a senador, a diputado, lo que sea, tú sabes que si tú vas separado, vas a tener menos opciones de ganar. Las senadurías se ganan con mayoría simple, las alcaldías se ganan con mayoría simple. Muchas provincias del país lo que tienen son 2 diputaciones, son pocas diputaciones. Entonces el partido que acumula muchos votos se puede llevar las 2 diputaciones. Entonces los candidatos necesitan la unidad, pero ya hubo una ruptura. Y las estructuras de arriba de ambos partidos del PLDismo, PLD y Fuerza del Pueblo, piensan que tienen que seguir trillando su propio camino. En ese trillar su propio camino, ellos están desmotivando, desmovilizando.
Porque aquí yo oigo comentarios que dicen, no, cada partido que vaya solo y salga a recoger sus votos. Y la sumatoria de todo ese recoger votos, porque se van a fajar a recoger votos, ese trabajo de recoger sus votos los va a llevar, aunque vayan divididos, a superar el 50%, con lo cual el PRM va a quedar por debajo del 50%. Yo oigo eso bastante. Lo que no entienden, lo que dicen eso, es que cuando hay una franja política que es la misma y se ha dividido, ellos desmovilizan su propio voto, porque sus votantes ni siquiera pueden elegir con tranquilidad por cuál lado se van. Claro. Porque aunque ellos tengan su pleito, el votante de abajo, o sea, los votantes de abajo del PLDismo, a veces ni siquiera pueden fácilmente decidir, voto por la plancha de diputados del PLD o por la plancha de diputados de la Fuerza del Pueblo. Voto por el candidato presidencial del PLD o por el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. O sea, ellos están asumiendo que el electorado está sumamente claro en su disposición de votar por ellos y que van a ir. Pero el electorado no funciona así. El electorado para ir a votar necesita algún tipo de motivación. La motivación política, pero también, admitámoslo, también lo que llaman logística. O sea, hay un asunto de capacidad de movilización que cuando no hay un gran movimiento de rechazo, que ya medio visceral como el 20 contra el PLD, ahí la logística es aún más poderosa. Pero después de la pausa, Rosario. En lugares pequeños es muy importante. Exactamente, pero después de la pausa me gustaría que tú me analizaras qué va a hacer de este PRM que tal parece que podría replicarse el escenario PLDista de dominio de esa organización, que el PLD hubo lo que yo llamé un aloque full. O sea, los excesos, sobre todo en términos éticos, tienen que ver con ese gran poder, pero todo hay preocupación porque necesito que tú me expliques si podría estar el PRM a la altura de las circunstancias de un gran triunfo que podría obtener ahorita en mayo, después de la pausa. Ya regresamos. Sencillo, profesor Espinal, ¿estará el PRM a la altura de las circunstancias del triunfo que podría obtener, replicar ahora también en mayo? ¿O se va a alocar como el PLD muertecito de éxitos? Eso pasa. Claro. Bueno, yo la verdad no sé. Yo no puedo pero decir. Con los elementos que tú manejas, profesora. Que los gobiernos de mayoría tienen la ventaja de que si hay buena cabeza o buenas cabezas, pueden hacer maravillas, porque tienen el poder a su disposición y pueden hacer los cambios por los que han propugnado. Pero los gobiernos de mayoría tienen el problema, como tú decías, de que se pueden alocar y que entonces esa mayoría la usan para buscar, digamos, beneficiarse de una manera u otra, en términos legales, en términos constitucionales, en términos económicos, lo que fuera. Entonces, siempre ocurre ese riesgo. Yo no sé lo que van a hacer, pero de que si ellos logran un nivel de ganancia electoral como ocurrió en las municipales, entonces tendrían un gobierno de mayoría. Y ahí serían dueños, y aquí viene el punto, serían dueños de lo bueno y de lo malo. Porque parte de la historia del PRM, de cómo llega al poder y de cómo ha gobernado, buena parte de este cuatrienio es por todo lo malo que supuestamente hizo el PLD, o sea, culpando. Y se desgaste de esos 16 años corridos. Y segundo, la pandemia, es real, ¿verdad? Que creó, o sea, serios problemas. ¿Te tocó a ti? ¿Te tocó a ti? De crecimiento económico, etcétera. Entonces, ya en un segundo mandato, el PRM va a ser dueño de lo bueno y de lo malo. En un país donde hay muchos problemas, porque si bien es cierto que este país
está relativamente mejor que muchos otros de América Latina, porque es cierto, y hace rato que está, no es una cuestión nueva. Yo, cuando escuchaba el discurso del presidente Abinader el 27 de febrero, yo decía, ese discurso lo pudo haber pronunciado Leonel, lo pudo haber pronunciado Danilo, porque es estabilidad macroeconómica. ¿Qué estabilidad macroeconómica desde el 2005? Que solamente hubo un problema con la pandemia, pero la recuperación fue rápida después de la pandemia. O sea que si quitamos la pandemia del panorama, aquí ha habido estabilidad macroeconómica desde el 2005. Y el PRM, qué bueno que la ha podido mantener también. El otro aspecto que se ve en el discurso es el estado asistencial que se desarrolló durante esos 16 años de gobierno del PLD y que el PRM ha continuado. Porque es una forma de generar apoyos. Por ejemplo, el presidente decía en su discurso que alrededor de 1.500.000 familias reciben sus subsidios a través de tarjetas Supérate, sea de alimentación o bono gas o todo ese tipo de tarjetas. Eso representa alrededor del 40% de las familias dominicanas, de los hogares dominicanos. O sea que aquí hay muchos hogares recibiendo subsidio público, sea transferencia directa de recursos. Entonces, todo eso comenzó en los 16 años de gobierno del PLD y el PRM ha aumentado aún más porque da bono escolar, no sé qué cosa, o sea, además de bono navideño, da bono escolar, en agosto dio uno, luego en febrero anunció otro, o sea, buscando, dando subsidios que en un país clientelar tienen algún tipo de efecto de apoyo político. Entonces, cuando uno ve, las características son más o menos las mismas. ¿Cómo es que ellos han establecido su diferenciación? En el tema en que ganaron, o sea, el PRM se montó en la ola anticorrupción que había en el país, que fue motivada por el caso Odebrecht, que ni siquiera era local. Hubiese sido muy difícil orquestar un movimiento anticorrupción fuerte si no hubiese sido porque Odebrecht no era dominicano. No, y solamente. entró en sintonía con las pretensiones de los norteamericanos, del Departamento de Estado, de dañar a Brasil, su gran competidor, y quedamos en medio, como Don Juan en el 62, exacto, porque si Fidel no hubiese estado en Cuba, el golpe quizás no se da. Incluso en la República Dominicana todo se resolvió electoralmente, en Brasil no, en Brasil destituyeron a Dilma. Exacto. Antes de completar su periodo. O sea que aquí incluso se esperó, que eso es reflejo de la estabilidad política de la República Dominicana, se esperó el ciclo electoral para el cambio de gobierno. Pero si no hubiese sido un caso internacional como Odebrecht, es probable que el movimiento anticorrupción no hubiera... yo recuerdo que en el 2017 aquí se hablaba mucho de que finalmente la sociedad dominicana descubre la corrupción. Y yo decía, pero revisen las encuestas de cultura política que comenzaron a principios de los años 90. En todas las encuestas de cultura política, que cuando uno le pregunta a los dominicanos, un 85% de la gente dice que la corrupción era un problema, o sea, cuando se le hacía la pregunta, era un problema grave. O sea, la gente sabe que la corrupción existe. Lo que no había ocurrido era que se articulara en un movimiento social. Ahora, ¿qué tan determinante fue la participación de los norteamericanos en todo esto? Porque los norteamericanos tienen su sociedad civil que la manejan a discreción vía USAID. Entonces, de repente uno vio, amén de ese desgaste de la loqueful que yo llamo, ¿no? Amén de esas cosas innegables, eso está ahí, también uno vio cómo de repente se puso de moda con un trabajo de alto nivel y hubo una sociedad civil que se lanzó ya, que luego del triunfo del PRM uno se dio cuenta, porque todavía la gente se pregunta, ¿y dónde están? Porque han pasado cosas, siguen ocurriendo cosas en sintonía con aquellos excesos. Sin embargo, ya no existe. ¿Qué tan determinante fue aquello? Normalmente, en condiciones de estabilidad política, donde hay estabilidad política, porque donde no la hay es otro juego, vamos a decir. Donde hay estabilidad política, normalmente los gobiernos salen del poder porque no responden a las expectativas, necesidades económicas de la gente. O sea, la economía es un motor importante, electoralmente hablando, para sacar gobiernos. Sí. No, a veces no es ni porque son muy malos,
sino simplemente porque no pudieron satisfacer determinadas necesidades económicas de la gente. Y las expectativas terribles de Claro, la gente a veces. Sí. la gente se asombraba de las revueltas en Chile hace unos años porque decía, pero Chile tiene una economía de las mejores, que si no la mejor de la región. ¿Qué ha pasado? Bueno, una clase media, una juventud se empodera, sale a las calles, enloquece, comienza a destruir hasta las propias obras de infraestructura del gobierno. En la República Dominicana es más difícil que se dé. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana la expectativa de bienestar económico no radica en la República Dominicana para mucha gente, radica en la migración. Este es un país con una población migrante muy grande y con alternativas de migración que no tienen los países de Sudamérica. O sea, tú dirías que migración y remesas son parte de la explicación de nuestra gran estabilidad política. Totalmente. ¿Por qué? En términos de la estructura socioeconómica, Sí. porque tú tomas todos los segmentos, por ejemplo, clase media baja, que son personas que son clase media, tú sabes, a duras penas. Pero muy vulnerables, que con una apendicitis vuelven a pobres. Exactamente. Terrible. Entonces, hay una movilidad migratoria en todos esos sectores en la República Dominicana que le quitan presión a los gobiernos, porque si tú estás mal económicamente, tú tienes tres opciones: o te tragas eso en tu casa, te deprimes, no sé qué cosa, busca la forma de manera individual. Sí. O tú dices, yo me voy, y tú buscas la forma de emigrar. Y aquí hay varias formas de emigrar. Este país encabeza el mundo en la cantidad de visas de inmigrantes que da el consulado de Estados Unidos. O tú te fajas a luchar, tú vas a protesta, a huelga, no sé qué cosa. Entonces, aquí la expectativa migratoria de mucha gente, la expectativa de bienestar, perdón, está asociada a irse del país, a la migración o a recibir remesas. Y el O sea, de si tú no te fuiste, pero tú tienes el hermano, la hija, el hijo, no sé quién, que se fueron, tú tienes la expectativa de que te van a ayudar. Fueron 10,000 millones de dólares que entraron en el 2023 en remesas. Y eso va a las familias. Claro. Eso no se lo acumulan ni los dueños de los hoteles, ni los dueños de zona franca. Un porcentaje, un truqueo, una cosa. Eso va directamente a las familias. Y ese es un estabilizador social que tiene implicaciones políticas. Y el elemento, esta es una frase tuya, de hace 10 años aquí en este programa. Tal vez la recuerde ya. No, que el asunto está en que el proletariado nacional es fundamentalmente haitiano o dominico haitiano. Claro, esa es la otra parte. Los pobres de este país, en su gran mayoría, son haitianos. Y si no, trate de construir una cisterna en el patio de su casa o busque 20 hombres para su finquita, para su conuquito en su provincia. Y ahí lo verá. Desafío. Porque la mano de obra haitiana ha sustituido a la dominicana. ¿Por qué? Porque la dominicana se fue a las ciudades. Muchos hombres que trabajan, por ejemplo, en la agricultura y la construcción, porque son trabajos donde están concentrados básicamente los hombres, prefieren ser motoristas, delivery, no sé qué cosa, buscársela de otra manera. Claro. Entonces, la mano de obra haitiana ha reemplazado en gran medida a la dominicana, pero la mano de obra haitiana no tiene derechos, es decir, son indocumentados. Cuando yo veo aquí las grandes campañas en contra de los haitianos, yo digo, wow, entonces los emplean. Hasta los emplean para cuidar sus casas y edificios. Sí, porque ahora esa es una nueva área de empleo y doméstico también. O sea, los emplean para todo eso. Clase de francés a los muchachos. Pero la posición es, hay que mantenerlos indocumentados, no se le puede dar ningún tipo de documentación, no le den ningún tipo de servicio, no lo atiendan en los hospitales, no gasten el dinero ahí, no lo dejen estudiar en las escuelas a sus hijos. O sea, es una racionalidad totalmente perversa. O sea, tú quieres estos inmigrantes porque los empleas, porque si los inmigrantes no los emplearan, no estuvieran aquí. Los inmigrantes no van a ningún lugar donde no van a encontrar empleo, porque si lo van a pasar mal, se quedan en su casa pasándolo mal, en su país. ¿Por qué es tan difícil entender algo como que parece como tan lógico? Mira, si tú crees que te están robando tu nacionalidad, lógicamente no los emplees. Claro. O sea, esa contradicción, o sea, ¿por qué una especie como de amnesia conveniente? O sea, yo no quiero haitianos aquí, pero yo contrato haitianos para todo. Claro.
E los incluso emplea. cuando tú contratas a un dominicano, qué sé yo, tú vas a arreglar los aires acondicionados de tu casa. Llega el técnico, pero él tiene un ayudante, a veces dos. Tú sabes que no son dominicanos. Pinta, remodela tu casa, tu apartamento, busca gente que tienen que picar. Entonces, el pintor todo eso dominicano de antes, lo que tiene es ya dos ciudadanos haitianos que él representa, dirige, pero sí, pero al mismo, o sea, lo que yo no entiendo es que algo desde fuera uno lo ve como tan lógico, como que no hay que ser verdad, no se necesita Harvard Claro. para entenderlo. Sin embargo, seguimos en eso. Además, es hasta poco cristiano, o sea, cuando aquí hay una práctica muy perversa, sí, pero muy continuada, es cada cierto tiempo el Estado Dominicano gasta tanto en parturientas, gasta tanto, el porcentaje de parturientas en tal hospital fue de, bueno, porque Además, están aquí pero trabajando. exactamente, pero lo Amén pintan de las mafias que tampoco la quieren acabar, porque lo otro es las mafias, que uno está en contra de eso, porque pero ¿por qué no las acabas? para tú tener una población indocumentada, tú necesitas la mafia en la frontera, porque esos son los que dejan pasar, Claro. los indocumentados. Pero fíjate otra paradoja, los dominicanos emigran a países donde tarde o temprano la inmensa mayoría recibe documentación. Tarde o temprano, si se van a Estados Unidos, si se van a España, a países donde hay derechos, que hay inmigrantes indocumentados en esos países, claro que sí, porque también, o sea, es parte de un sistema de explotación. Claro. Pero la inmensa mayoría de los dominicanos termina recibiendo documentación legal para permanecer en los países donde emigra. Claro. Sin embargo, en la República Dominicana prácticamente todos los inmigrantes están indocumentados. La gente tampoco reflexiona sobre eso. Porque yo digo que todo el mundo se levanta y se toma un calmante. O sea, un calmante simbólico, yo estoy diciendo, un calmante simbólico, no solo para no ver muchas cosas, sino para justificar muchas cosas que son injustificables. Porque Haití está ahí. Por más que no se quieran haitianos, es el gobierno dominicano, las autoridades dominicanas que los dejaron pasar. O sea, si hubiesen tenido controles, no pueden pasar para acá. Pero ni siquiera, pon tú que pasaron, pon tú que se la buscaron y pasaron. Si tú no los empleas, no estuvieran aquí. Entonces, si los empleas, tienes que asumir responsabilidad por esa población. Eso es tan sencillo de explicar, pero la gente emocionalmente tiene un bloqueo que no quiere ver esa realidad. Además, que tiene los medios de comunicación políticos enarbolando ese tema. Y esto sirve para promover más la discriminación, claro, las fake news y contra. Quien dice lo que yo estoy diciendo, lo declaran traidora. Traidora pero a la patria. traidores son los que dejan pasar inmigrantes indocumentados. Traidores son los que emplean inmigrantes indocumentados. Traidores son los que los dejan pasar, los emplean y después los deshumanizan. Porque para tú negarle derechos a las personas, tiene que deshumanizarla. Esos son los traidores, porque así no se puede forjar nación. Y los domingos se van a misa o se sientan a meditar. Ya regresamos en esta conversación con la doctora Rosario Espinal. Pero volvamos a la política pura y dura. Pasaron las municipales, llamó la atención una cosa terrible, se habló de una abstención de más de un 60%. Lo cierto es que no fue de un 60% y que el aumento fue de 53.3 y con un aumento de 2 puntos y tanto, menos de 3%. Pero, ¿qué indica en un sistema político el aumento de la abstención? ¿Qué puede ser? Bueno, esto? Siempre en elecciones no presidenciales hay más abstención. Exacto. Por eso yo siempre he estado opuesta a la separación de elecciones. Yo prefiero que vote más gente porque el arrastre no se evita separándolas tampoco, como muestran los datos. El PRM está en el poder. El que está en el poder, cuando era el PLD, tiene la posibilidad de impactar elecciones no presidenciales, aunque sean en fechas separadas. Entonces,
Por eso yo tengo muchos años en contra de la separación de elecciones. Pero bueno, ese es otro tema. El tema de la abstención es el siguiente. En el 2020 fue 50.9 en las municipales. Y se pensó que la pandemia tenía que ver con eso, que si no había pandemia, pues bajaría un poco. Yo no pensé que iba a bajar mucho, pero que quizás bajaba un poquito, que ya no había pandemia, pero en vez de bajar, subió un poquito. Y yo estoy usando los números 50.9 y 53.3 porque en ambos casos se incluye el padrón en el exterior. O se lo tenemos que sacar a las dos, o se lo tenemos que dejar adentro a las dos. Y como la Junta ha publicado los datos con el padrón del exterior adentro, ¿no? O sea, incluido, entonces vamos a usar esos números. Porque no se lo podemos sacar a las del 2024. ¿Y no es un error metodológico? Porque sí, ellos no tienen la opción de votar. Ellos deben sacar el padrón del exterior en municipales porque esa gente no puede votar en municipales. Eso es lo lógico, pero bueno. El punto está en que ellos incluyen todo el padrón, ¿verdad? Y todo el padrón fue, la abstención en el 20 fue 50.9 y en el 2024 53.3. Repito, si le sacamos el padrón del exterior a las del 2024, hay que sacárselo a la del 2020 también. Pero vamos a dejárselo adentro, en los dos casos, para comparar manzana con manzana. Entonces, subió un poquitico, es verdad, no es significativo, no es tan grande, pero no había pandemia. Entonces, no debió subir un poquito, porque debió quizá bajar un poquito. Vamos a decir un poco en el sentido del dato general, porque ese es el dato general nacional. Sí. En las localidades, municipios más grandes, sí se registra mayor abstención. Santiago, por ejemplo, registró un 68 de abstención. Sí. En realidad, si tú tomas los 5 municipios más grandes del país, la abstención promedio es 64%. Y si tomas los 10... 60 en los 10. Los 10 más grandes, 61%. 61. Entonces, está claro que en los municipios más grandes hay mayor abstención. Puede ser que en los más pequeños la gente se conoce, todo el mundo se conoce, o es más fácil motivar el voto, impactar el voto, porque quien vota tiene que tener alguna motivación para hacerlo. Las motivaciones son diversas. Tú no puedes movilizar el votante en una demarcación muy grande a través de compra de votos para que, si es que van a votar, porque ahora hay una nueva acusación. Antes la acusación era, compraban votos para que votaran por ti. En esta ocasión, la acusación ha sido, compraban el voto para que no votaran. O sea, ¿cómo puede desarrollar? Antes la acusación era, compraban votos para que votaran por ti. En esta ocasión, la acusación ha sido, compraban el voto para que no votaran. Te doy dinero para que votes por mí. Que es lo tradicional. Si no, te doy dinero para que no vayas a votar, para deprimir el voto, para que haya más abstención. Ese fue el argumento que él planteó. Sí. Entonces, claro, eso significa que el partido que haga eso tiene que saber quiénes son los votantes que podrían inclinarse a votar por la oposición, identificar esos votantes e ir a darle dinero a esos votantes. No, porque tampoco se vale, porque él para eso cita entrega de bonos, y es entrega general de bonos. No es que búscame Juan Pérez y vamos a llevarle un bonito soberano. Sí, pero la acusación no fue del bono, la acusación fue de compra de votos para que no voten. O sea, esa fue la acusación que hicieron, o sea, que Leonel Fernández planteó en un discurso. Sí, pero ¿verdad? También dijo de la utilización de los recursos del Estado, claro. Que es general. Pero eso es una constante, lo de uso de recursos del Estado. Pero en fin, el punto está en cuanto a los datos, hubo un ligerito aumento de abstención cuando debió esperarse que bajara un poquito con relación al 2020. No que bajara muchísimo, porque como dije, en elecciones no presidenciales siempre hay mucho más abstención. Yo creo que hay que esperar. Yo en todo momento he dicho, tengo 3 años diciendo que yo estoy esperando a mayo para ver el dato de abstención. Claro. Porque el dato de la municipal del 2024 es complicado. Porque solo podemos compararlo con el 2020 cuando había pandemia, porque aquí no se habían hecho elecciones municipales separadas en muchísimo tiempo. Lo único que había, por ejemplo, en el 16 no se puede comparar porque fueron unificadas en esa elección. Exacto. Todas fueron juntas en el 16. Entonces no te puedo comparar
el 24 con el 16. Tendría que irme al 2010, que fueron las últimas elecciones separadas, pero eran municipales y legislativas. Tampoco sirve. Por eso, mejor esperar a mayo Claro. para poder hablar mejor de la abstención. Rosario, ¿qué vamos a hacer con nuestra cultura política? El país arrastra una serie de perversiones en su cultura política. Pasan los gobiernos, se aplica la guitarra y el violín, es decir, lo que yo criticaba en la oposición, ahora lo hago estando en el gobierno, lo que yo hacía en el gobierno ahora lo critico. O sea, todo este tipo de cosas. ¿De qué manera se puede hacer? ¿Cómo están cumpliendo los partidos el mandato de invertir en educación, para la formación? Te pongo ahí también la no celebración de debates, la debilidad, la escasez de argumentos, no hubo propuestas de yo quiero ser porque yo voy a hacer esto y voy a defender aquello. No hay lealtades ni partidarias de parte del electorado, pero tampoco de parte de los partidos ideológicas, o sea, no, ni siquiera hay lealtad. son mancos, ni izquierda ni derecha, son mancos. Aún no hubiera diferenciación ideológica. Sí. Tú dirías, bueno, por lo menos que haya un poco de lealtad partidaria. Exacto. Pero la lealtad partidaria se está debilitando mucho. Yo escribí un artículo a fines del 2023 que lo titulé 2023, campeón en transfugismo. Porque lo que ala es el partido que está en el poder. Y aún faltaba mambo. Falta mambo todavía. Claro, el partido que está en el poder, que se proyecta sólido, vamos a decir en el poder, sí, que no se proyecta que va a salir rápidamente, sí. Ese es el partido que atrae a todos los tránsfugas fundamentalmente. De hecho, cuando uno mira la relación entre PLD y Fuerza del Pueblo, yo recuerdo que la Fuerza del Pueblo, quizás Leonel Fernández pensó que iba a haber un éxodo masivo del PLD hacia la Fuerza del Pueblo, que no ocurrió. O sea, la mayoría de la dirigencia se quedó en el PLD. Claro. Y después de ese momento crítico de la división, cuando sí hubo, la verdad, una parte se fue del PLD a la Fuerza del Pueblo, después lo que ocurrió fue que la gente de esos dos partidos se iba al PRM. No entre ellos, paró el flujo entre ellos, sí. Paró el flujo entre ellos. Entonces comenzaron a salirse, sobre todo ya del PLD, porque la Fuerza del Pueblo, ellos han perdido, alcaldes, no tanto, porque ellos no tenían tanto a nivel municipal, entonces no podían perder muchos funcionarios electos. El PLD ha perdido más porque tenía más funcionarios electos. No, y lo de la Fuerza del Pueblo, recuerda que fue fruto de la alianza con el PRM. Con el PRM. O sea, no. Incluso cuando ellos se declaran segunda fuerza en el Congreso, su segunda fuerza dependía de unos que ganaron con el PLD y de otros que ganaron por el PRM. Esa era la fuerza de la Fuerza del Pueblo en el Senado. Entonces, pero el punto que yo quería señalar es que paró ese éxodo de PLD hacia la Fuerza del Pueblo y se dio hacia el PRM. ¿Por qué? Porque es el partido que está en el poder. O sea, es el partido que atrae en un sistema clientelar, que este sistema es cada vez más clientelar, donde el Estado es el gran empleador, es el gran contratista, es el que ofrece los grandes subsidios. Y cuando hablo de subsidios, no es solamente a los pobres, ni a los sectores bajos, es a los sectores empresariales también. Porque aquí los sectores empresariales están subsidiados desde hace muchos años y nunca maduran para que le quiten los subsidios. Las famosas excepciones fiscales. Exacto. Una palabrita maldita, excepciones fiscales. Y uno de los problemas que hay aquí para una reforma fiscal, sí, que yo digo que no importa lo que digan no importa lo que digan los presidentes, ni candidatos, ni nada. Aquí van a hacer una reforma impositiva. A ver. Cuando tengan la soga al cuello. O sea, sin gran crisis no hay pacto fiscal. No, cuando las calificadoras de riesgo, los organismos internacionales le digan o la hacen o se embromaron. Entonces, o sea, se embromaron en el sentido de que su deuda le va a costar más, porque sus bonos van a tener menos valor. Tú me estás diciendo, Rosario, que es posible que tampoco en el 24 se pueda hacer ese pacto fiscal. Sí,
cualquier gobierno... Ahora que casi sabemos quién va a estar ahí, casi. Cualquier gobierno va a evitar hacerla porque el costo político es muy alto. Aquí anuncian una reforma que implique aumentos, por ejemplo, al ITEVIS, sea expandiendo la base del ITEVIS, es decir, poniendo el ITEVIS a los productos que están libres de ITEVIS o aumentando la tasa del ITEVIS, no importa qué fórmula usen, va a molestar mucho a la gente. Entonces aquí solo van a hacer una reforma fiscal cuando no le quede de otra. Podría hacer, por ejemplo, el PRM pudo haberla hecho cuando llegó al poder. ¿Por qué? Porque llegó en un momento en que había un gran deseo de cambio y ellos pudieron haberle dicho a la sociedad dominicana, entre los cambios que hay que hacer, lamentablemente, porque los otros son los culpables, es una reforma, pero no podían por la pandemia. Recuerda la pandemia. Exacto, por eso no lo hicieron. Que salimos bien, pero hubo un momento donde era la incertidumbre total. Claro, no la hicieron. Recuerda los chinos, la ayuda de los chinos, las máscaras. No la hicieron por la pandemia, claro está. Pero además, el gobierno ha mantenido y expandido gastos corrientes, salarios, programas de subsidio directo. O sea, el gobierno no solo lo ha mantenido, lo ha expandido, lo cual significa una carga. Por eso estuvieron invirtiendo menos en infraestructura, para no desencajar demasiado la cosa, porque ya hay un proceso de endeudamiento para cubrir el déficit. Pero a pesar de eso, es muy difícil que en un segundo mandato, incluso si el PRM replica en mayo lo que obtuvo en febrero, incluso así, le va a dar trabajo tomar esa decisión, porque es una decisión que sí va a molestar a la gente. Porque si tú le dices a la gente que le va a poner impuestos en esta coyuntura donde lo que la población tiene es una inflación acumulada, porque lo único que se ha bajado es la tasa de crecimiento de la inflación, no es que los precios volvieron al 2020 o 2019 por allá, no, es bajar la tasa de aumento de la inflación. O sea, se ha frenado. Exacto, se ha frenado el crecimiento. Los precios han dejado de subir, no es que han bajado. O sea, han subido, pero no tanto como subieron, siempre suben un poco, pero ese crecimiento del precio, ese aumento del precio es lo que se ha pagado, eso es lo que se ha parado, o sea, se ha disminuido, perdón. Entonces, si aquí se anuncia una reforma fiscal que afecte la ciudadanía de manera directa, eso va a generar mucho malestar en la sociedad. Entonces, no sé si hay tiempo porque... No, por favor. Tú planteaste el tema de la abstención. Sí, por favor. Yo terminé diciendo que quiero esperar a mayo para poder tener un referente comparativo, porque con las presidenciales sí hay comparación. Entonces, dependiendo, la abstención promedio de la República Dominicana en elecciones presidenciales del 1978 al 2016 era 28%, la promedio. La del 2016 fue 30%. En el 20 se disparó a 45% casi la presidencial por, vamos a decir, la pandemia, vamos a decir que es eso. En el 24 ahora, vamos a ver a qué nivel está, si vuelve a los niveles normales, de 30 por ahí, o si se mantiene mucho más alta de ahí. Ahí digamos que está el signo de interrogación y hay que esperar a mayo. Finalmente, finalizando ya, ¿tú crees que esta vez se dé lo del debate presidencial? Porque el que está muy arriba, que es Abinader, ha insistido en que sí, que él va a debatir. Y Fernández esta vez no habrá problema de no podrá decir exacto. No, ahora es él que quiere, ahora no es un problema de que aquí no se conceptualiza, ¿no? Entonces, parece que esta vez sí, ¿tú crees que...? La decisión de un debate presidencial depende fundamentalmente del presidente que vaya a reelección. Exacto. Si Abinader quiere que haya debate, habrá debate. Si Abinader no quiere que haya debate, no va a haber debate. Entonces está en sus manos inaugurar eso. Claro, parece que sí, parece que con Dios delante la democracia dominicana dará un paso hacia adelante y ojalá que se inicie
esa tradición que no tenemos de que, caramba, vaya usted a vender su producto. El problema está que tenemos ahora 35 partidos y todo el que lleva una candidatura presidencial va a decir que le den un espacio. Y como son, yo creo que son como 6. Sí. Eso diluye realmente. Yo sé que ellos quieren todo su escenario, pero tienen que tomar, ojalá que se dé, pero tienen que establecer unos parámetros, quizás por encuesta. No, pero aquí las entidades de la sociedad civil lo tienen muy claro y en eso Ángel ha trabajado mucho y lo tiene muy claro de que si tú vas a hacer un debate, se haría con esos 3 partidos que son los que tienen alguna posibilidad. Gracias, Rosario. Y no te pierdas tanto, que hacía mucho que no conversábamos. De eso se trata, de hablar con los que saben, una visión, el debatir, el presentar lectura de una realidad que tiene que ver con todos nosotros, porque termino como comencé, estamos en política, de aquí hasta mayo estamos en política. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.